¿Quieres generar un cambio en tu vida, pero no sabes por dónde comenzar? ¿Estás buscando nuevas herramientas o actividades para seguir trabajando tu amor propio o empoderamiento? Entonces llegaste al video correcto. Hoy vamos a hablar de mis 3 actividades que cambiaron mi vida después de un momento de crisis. Hola gente maravillosa que está viendo este video, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un muy buen día y una maravillosa semana. Hoy voy a contarles cómo 3 actividades cambiaron mi vida y el motivo por qué decidí usarlas hasta el día de hoy. Una vez más, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Javiera Perrier, diseñadora, creadora de contenido y fundadora de Scora. Si eres nueva o nuevo en nuestro canal, te doy la total bienvenida a este maravilloso espacio creado para ti y para mí. Recuerda que puedes suscribirte en el botón de abajo que dice suscríbete y activar la campana de las notificaciones para que sepas cuando he subido un nuevo video. Quiero compartir con ustedes las 3 actividades que cambiaron mi vida y la perspectiva con la que veía la vida el año pasado. Para mí fue un año muy fuerte en cuanto a cambios, momentos donde me planteé qué tipo de vida quería vivir, si estaba feliz con la vida que tenía. En 2022, porque ya estamos en un año nuevo, yo me sentía estancada, me sentía triste por no conseguir todo lo que quería al tiro en ese momento ya. Era demasiado autoexigente, muy autocrítica conmigo misma. Para hacer un resumen más o menos pequeño, todo esto decantó en una depresión donde sentía que la vida no tenía sentido y esta depresión fue el motivo por el cual hoy hablo tanto de empoderamiento, amor propio y de fortalecer nuestra confianza. En ese momento me cuestioné, ¿para qué perseguía objetivos que nunca alcanzaba y pensaba que entonces tal vez no valía la pena, que nada tenía sentido? ¿Cuál era entonces el motivo de la vida? Y realmente en ese momento no encontraba motivos suficientes para seguir trabajando y hacer las cosas que debía porque no tenía ganas de hacer nada. Y estoy muy agradecida de tener una familia que me apoyó mucho y cuidó de mí en mis peores momentos y una amiga que siempre me escuchó y estuvo para mí en ese año. Cuando llegué al fondo de ese hoyo, me di cuenta de algo esencial, porque en ese momento vi mi peor lado, donde había pura oscuridad y mi peor versión. Ver eso me hizo darme cuenta de que no era como yo quería ser y que merecía más. Supe que debía trabajar en mí, llamarme tanto para que siempre anclarme a la única razón que siempre iba a valer la pena. Esa razón era yo. Porque siempre cuando todo desaparece y no hay nada más, lo único que tienes es a ti mismo. Y yo era y soy la razón suficiente para avanzar y llegar a donde yo quisiera llegar. Conocí mi peor versión y ahí fue cuando me pregunté, ¿cómo sería mi mejor versión? Esa versión que sé que me merezco ser, esa Javiera que va por todo lo que quiere, que se deja fluir con la vida. Y supe en ese momento que quería conocerla y saber cómo era. Fue complicado al principio, pero en ese momento empecé a realizar 3 prácticas que pueden sonar muy básicas, pero cuando uno está en ese punto no lo es. 1. Comencé a decirme todos los días que me amaba frente al espejo. Mencionaba las partes que más me gustaban de mí, todo lo que amaba de mí, tanto físicamente como mi personalidad. Mi segunda táctica era escuchar frases positivas todas las mañanas sin falta. Había seleccionado videos con muchas frases, como 10 minutos aproximadamente o más. Y cuando me levantaba, antes de que me diera lata o pena, me ponía los audífonos y le daba play a esas frases. No me daba tiempo a pensarlo, solo actuaba. Me comprometí conmigo misma y eso se transformó en disciplina. La última cosa que me ayudó demasiado fue mi diario de gratitud. Escribía todas las noches las cosas que agradecía de mi día. Desde gracias porque puedo caminar, gracias por estar hoy en mi casa con mis padres, gracias por el rico café que disfruté hoy en la mañana y así seguía. Voy a ser muy sincera, había días que me costaba hacerlo,
pero siempre me repetía: yo valgo la pena, yo merezco estar bien, yo merezco ser mi mejor versión. Y me aferré a esa creencia, me aferré a esa razón y a esa motivación. Usaba estas 3 tácticas todos los días. Me comprometí conmigo misma y decidí no fallarme, junto con más prácticas que, si quieren saberlas, díganme en los comentarios y les prepararé un video hablando sobre ellas. Mi vida comenzó a cambiar radicalmente y obvio para mejor. Fue un cambio tanto interno como externo. Comencé a entrenar mi mente, a cambiar mis creencias limitantes, las que por supuesto no me servían. Comencé a leer mucho sobre el crecimiento personal, amor propio, creencias limitantes con respecto al dinero, merecimiento, abundancia, etc. Si quieren que les diga cuáles eran esos libros, díganmelo en los comentarios y les prepararé los videos. Hasta este momento puedo decir que nunca me defraudé y dudo que lo haga más adelante, porque cada vez se fortalece más mi amor propio y mi empoderamiento. Estas cosas entraron en mi vida como una avalancha y se instalaron en mí para quedarse. Hoy tengo la valentía de hacer este video porque ya no me da miedo contar mi historia. No me preocupa lo que me digan, ya no dependo de eso. La única opinión que vale sobre mí es la mía. Obviamente escucho a mi familia, a mis amigos y amigas, a todas las personas que sume en mi vida. Pero el qué dirán dejó de tener importancia para mí. Espero que este video les guste y que las herramientas les sean útiles. Yo hasta el día de hoy las ocupo y sigo escribiendo, entrenando mi mente, potenciando mi empoderamiento y, por supuesto, leyendo mucho sobre todos estos temas. Si te gustaría ver más videos como este, escríbelo en los comentarios y les prepararé otros videos con más herramientas que a mí me sirvieron. Y si estás pasando por lo que yo pasé, sigue adelante, tú vales la pena. Tú mereces una vida increíble, rodeada de abundancia y amor. Repítelo tanto que llegará el momento en el que las dudas quedarán atrás. Recuerda que si quieres que hable más sobre estos temas en el canal, escríbeme en los comentarios. Les mando un abrazo y espero que tengan una semana maravillosa. Gracias por darle al me gusta, suscribirte y apoyar mi canal de YouTube. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video.